recuerden que durante este tiempo estamos repasando las disciplinas espirituales. Y más de uno me va a preguntar, ¿y qué son las disciplinas espirituales? Y bueno, justamente como lo dice la palabra, son disciplinas. Disciplinas sanas, disciplinas saludables, disciplinas que a nosotros nos permiten poder tener una vida de acuerdo a lo que Dios le agrada, ¿sí? Una vida conforme al corazón de Dios. Una vida y una familia que me permita poder acercarme a la imagen y semejanza que el Padre pensó originalmente acerca de mi vida. Lamentablemente, como mi esposa decía la semana pasada, hoy en día nos cuesta y no nos gusta mucho la palabra disciplina, ¿no? No nos gusta decir, vení Gaby, te voy a disciplinar. No, porque sabemos que se viene la dura, ¿no? Entonces, claro, no hace el caso, Gaby. Entonces, no nos gusta la palabra disciplina. Cuando nuestros padres decían, vení que te voy a disciplinar, estábamos en el horno, ¿no? Pero hay disciplinas que son saludables, ¿sí? Hay disciplinas que son buenas y hay disciplinas que son agradables y que nos permiten a nosotros poder pulirnos y ser mejores personas. Y nuestra iglesia, si bien somos una iglesia basada en el amor, cuyo ministerio básico es el ministerio de restauración, porque somos todas personas que han sido quebrantadas y que estamos en esta mañana buscando al Padre para que Él sane nuestro corazón, que buscamos al Padre para que Él nos dé una nueva oportunidad, para tener una nueva esperanza. Somos una iglesia basada en la restauración del Padre, que el Padre amoroso tiene con nosotros. Pero también somos una iglesia basada en la estructura de 10 disciplinas espirituales, ¿sí? Así que todos los líderes, empezando por los pastores y el resto, debemos procurar practicar estas 10 disciplinas espirituales, que no se le ocurrió al pastor Diego, tampoco se me ocurrió a mí en una noche, sino que están basadas en la palabra de Dios, ¿sí? Acá nadie descubrió nada, están basadas en la Biblia, siempre estuvieron ahí, ¿sí? Lo que sí a veces no le prestamos mucha atención, pero siempre estuvieron en la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo la disciplina de la identidad. Reconocer mis debilidades. Reconocerme como un pecador. Reconocerme que solo mi vida no he hecho nada bueno. Que solo no he podido. Que en muchas oportunidades me he cansado y he bajado los brazos. Reconocerme mi debilidad. Y estas 10 disciplinas están basadas en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo capítulo 5. Así que a lo largo de cada uno de los domingos vamos a estar reflexionando y vamos a estar estudiando estas 10 disciplinas espirituales. Hoy nos toca estudiar y reflexionar acerca de la disciplina en la palabra o la del conocimiento, ¿sí? Por eso el título del mensaje que aparecía en el flyer es Conozca para multiplicar, ¿sí? Necesariamente todos los hijos de Dios debemos conocer y debemos practicar lo que nos dice su palabra, la Biblia. Pero ¿cómo vamos a practicar aquello que no conocemos? Por eso en esta mañana vamos a estar reflexionando acerca de Conozca para multiplicar. Y como les decía, cada una de las disciplinas espirituales están basadas en el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5. Así que vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. A medida que voy hablando me voy acordando de cosas, así que bueno, yo soy así. Damos gracias a Dios porque si también van al fondo de todo en el saloncito ya tenemos agua caliente. Así que un aplauso, demos gracias a Dios. Porque gracias a Dios la semana pasada ya pusimos la mesada, el termotanque, faltaba conectarlo nada más, poner una cosita, un detalle. Así que si ya van al fondo, gracias a Dios van a poder lavarse las manos, lavar los vasitos con agua caliente. Y eso es por el fruto del diezmos y las ofrendas. La semana pasada, ¿se acuerdan los que vinieron el domingo? Era un lío bárbaro porque yo tenía un micrófono en mi casa y me lo olvidé. Era mío el micrófono, no era de la iglesia. Aclaro por la duda que este se lleva las cosas, no. Claro. Era mío el micrófono, me lo había olvidado, entonces nos andábamos mezclando
esta semana compramos 3 micrófonos, así que como otro aplauso, muy bien. Esta semana tenemos 3 micrófonos propios, ¿sí? Así que en este tiempo también el fruto, ya sea el diezmo de las ofrendas, como de cada una de las cosas que invertimos en el reino, en el locro, vemos que está dando su fruto. La idea es hacer tesoros en el cielo. Por eso nosotros no tenemos tesoreros en la iglesia, sino que tenemos administradores. Porque el dinero que recaudamos, los diezmos, las ofrendas, las ventas, están para administrarlos, no para atesorarlos. Porque lo que nosotros atesoramos en la tierra, ¿qué pasa? El orín, el óxido se echa y no nos van a servir de nada, ¿sí? Por lo tanto, los recursos del reino tenemos que administrarlos. Por eso nosotros tenemos a Miguel, que es nuestro administrador, ¿sí? Colaborando con su esposa, con Sigrid, con Luis, con Gladys. Un equipo fantástico que el Señor nos está poniendo para poder servir y para poder administrar los recursos de Senda de Vida y Ituzaingó. Seguimos hasta que me acuerde de otra cosa. Muy bien, entonces, sí, Miguel. Pero, ah, both that brother video, was I'm the dot. Okay. Is it another? Ahí está, sí. Por favor, a todos los que utilizan la cuenta de la iglesia para hacer transferencias, por favor, manden el comprobante de la transferencia a la secretaria Brisa, ¿sí? Y póngale esto en concepto de diezmo, esto en concepto de ofrenda, esto porque me llevé la empanada la semana pasada y me olvidé de pagarla, ¿sí? O sea que aclare por qué es la transferencia, porque si no, ahí Gladys, Luis y Miguel se agarran la cabeza y ¿esta plata de dónde salió? Y bueno, necesitamos simplemente por una cuestión de orden. Y como decía Miguel, gracias a Dios, por ahora siempre está sobrando, ¿sí? Así que mejor que sobre y no que falte, dice la Biblia. No, mentira, no dice eso. Pero es un dicho. Pero mientras seamos ordenados, mejor. Así que avise y envíe el comprobante a la secretaría y diga de qué es esa transferencia o ese comprobante que está enviando. Muy bien, ahora sí. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 dice lo siguiente. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que basta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Lo que acabamos de leer es una porción del Sermón del Monte, basado en lo que es la palabra o el conocimiento. Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra manifestaba conocer y haber estudiado la palabra revelada en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir los mandamientos, Él vino a cumplir cada una de las promesas, preceptos, profecías y símbolos anunciados en el Antiguo Testamento. Y lo hizo en cada etapa de su vida, en su muerte y en su resurrección. Todo en su vida estuvo marcado previamente en el Antiguo Testamento y él fue obediente en poder cumplirlo porque él conocía la palabra. Él había sido instruido. Entonces, a través del ministerio de Jesús,
el Antiguo Testamento cobra un nuevo significado. A través de la vida de Jesús, el Nuevo Testamento entonces ahora tiene sentido. Gracias a la vida y al ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo, Cristo es la clave que a nosotros nos permite poder entender las Escrituras y nos permite poder observar, comprender, interpretar el Antiguo Testamento a través del ministerio y la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Si Jesucristo no hubiese venido, la historia de la salvación sería incompleta, porque solamente tendríamos la anterior parte, el Antiguo Testamento. Pero ahora el Antiguo Testamento cobra un nuevo sentido. No es que lo caducó, no es que dijo, no, en el Antiguo Testamento ya no sirve más, a partir del Nuevo es lo que ustedes tienen que aprender, sino que el Antiguo Testamento cobra un nuevo significado a través del ministerio y la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús compara y diferencia la justicia del conocimiento con el cumplimiento de la ley por parte de los escribas y los profetas. Jesús hace una diferencia. Miren, acá ustedes tienen los escribas y los fariseos, que ellos basan toda su doctrina, su comportamiento, sus prácticas en lo que es la ley. Pero yo voy a enseñar lo que es la verdadera justicia, lo que demanda el Padre de cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús insiste en que debe ser una cuestión del corazón, de motivación y de deseos, y no una cuestión de formalidades, de ritos, ¿sí? O de cuestiones vacías de contenido, sino que debemos buscar al Señor de corazón. Debemos tener el deseo y la intención de llegar al corazón del Padre, y no seguirlo a través de ritos y de prácticas vacías de contenido. Jesús enseña también acá en el Sermón del Monte que por encima de todo, hay un perrito, lo bendecimos, por encima de todo debe ser una justicia que considere la voluntad de Dios, que busque agradarle, a diferencia de las acciones vacías de significado que solo se realizan para conseguir la aprobación de los hombres, ¿sí? Entonces, Jesús enseña y hace una diferencia entre lo que es la justicia de la ley, vacía de contenido, solamente en símbolos, en rito, para que busque agradar a los hombres, que me vean por lo que haga. En cambio, Jesús busca algo que sea más una motivación del corazón, de deseo, que seamos apasionados y que al único que busquemos agradar sea el corazón del Padre. Y Jesucristo, entre líneas, en este Sermón del Monte, lo que está haciendo es predicar y enseñar el Evangelio de la Gracia. El versículo 20 de Mateo 5 es clave en el Sermón del Monte y dice lo siguiente. Mateo 5:20 dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es clave el versículo 20 en el Sermón del Monte, pero ¿qué quiso decir Jesús al decir que la justicia de sus discípulos y de sus seguidores debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos? Es que Jesús les estaba exigiendo una segunda milla. Jesús les estaba poniendo una estatura moral, espiritual, mucho mayor en lugar de la ceremonial, de la ritual, que les proponía estar bajo el yugo de la ley, ¿sí? Jesús les estaba poniendo un nivel mayor para poder alcanzar ese corazón del Padre. En vez de ser legalista y en vez de ser ceremonial, Él les estaba proponiendo otra cosa, una cuestión de corazón. El problema de los fariseos, de los religiosos de la época, residía en que ellos estaban interesados en los detalles más que en los principios. Le buscaban más los detalles más que en los principios, en las acciones más que en el motivo de las acciones, y tenían más interés en el hacer que en el ser. Se los leo de nuevo esta frase. Los religiosos de esa época estaban interesados más en los detalles que en los principios,
en las acciones más que en los motivos, y tenían más interés en hacer que en el ser. Eso es lo que Jesús en el Sermón del Monte vino a abolir, vino a criticar y vino a cambiar. Y estaría bueno que en esta mañana podamos estar reflexionando acerca de lo que hacemos, si por casualidad nosotros, nuestra relación con Dios, ¿en qué está basada? Si está basada por casualidad en los detalles o en los principios. Si está basada en las acciones o en buscar al Señor de corazón. Si está basado más en el hacer o está basado en el ser. Es que, ¿en qué está basada nuestra relación con Dios? Porque muchos de nosotros podemos decir, no, yo tengo una relación con Dios impresionante. Porque el domingo voy a las 9 de la mañana al desayuno, a las 10 al culto, el sábado reunión de jóvenes, adolescentes, el miércoles me conecto. Eso no es tener una relación con Dios. Eso es simplemente hacer. Eso es activismo. Y no es lo que Dios está enseñando en el Sermón del Monte. Por eso sería bueno que podamos estar reflexionando en qué parte nos está interpelando a nosotros la palabra que Jesús les enseñó a través del Sermón del Monte. Hoy en día está en auge el famoso Evangelio de la Gracia, ¿no? Haciendo referencia a que no importa tanto lo que hagamos en la tierra, porque Jesús un día vino a morir y a resucitar por nosotros, entonces ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud, de la ley, sino ahora vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos rebalar, total, estamos bajo el Evangelio de la Gracia, y la gracia nos está cubriendo y nos perdona de todo pecado, ¿sí? Y en cierta manera eso es verdad, y en esa manera tiene razón estas personas que piensan o que sostienen esto. Está bien que un hijo agradezca estar bajo el yugo y disfrute estar bajo la gracia, bajo la cobertura de la gracia y no la ley. Pero si creemos que por estar bajo esta gracia se nos va a demandar menos que estar bajo el yugo de la ley, realmente hay un autor que dice que no hemos entendido de forma completa el Sermón del Monte. Jesús declara con firmeza que Él quiere una justicia más elevada que la de los escribas y los fariseos. En el resto del capítulo desarrolla esta idea presentada en 6 ejemplos, ¿sí? Muchos decimos, bueno, ya no hay que circuncidarse, ya no hay que guardar el día sábado, ya no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, como estoy bajo la gracia, soy libre, puedo pecar, hago mi vida, total el Señor me perdona, no me congrego, estoy bajo la gracia, tengo mi relación con Dios y ya está. No es lo que enseña el Señor en el Sermón del Monte. Les acaba de decir que la justicia de Él es mucho mayor que los escribas y los fariseos. Y a continuación lo desarrolla en 6 ejemplos. Y los 6 ejemplos que desarrollan a continuación, comienza la frase y desarrolla todo el Sermón del Monte en esos 6 ejemplos. Y los famosos ejemplos que desarrollan el Sermón del Monte fue con el famoso oíste que fue dicho, mas yo digo otra cosa. O sea, oíste que fue dicho la ley, mas ahora yo digo la gracia. Y la ley dice una cosa, pero lo que Jesús dice a partir de la gracia es mucho más pesado que lo que la ley exigía. Porque oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora la gracia dice 64, decía un gangoso. Bueno, un chiste muy malo, ojo por ojo, 64. Bueno, muy malo el chiste. Después se lo explico al que no entiende la semana, le mando el WhatsApp. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, ¿sí? Pero Jesús dice, aquel que te abofetee en una mejilla, ofrecerle la otra. Uy, no era que le tenía que sacar el ojo, le tenía que sacar el diente, sino que ahora tengo que ponerle otra mejilla. Oíste que fue dicho que cualquiera que adulterara, ¿no?, era culpable del juicio. Pero aquel que con su mente simplemente codicia la mejor de su prójimo, ya es culpable del juicio. Estamos en el orden. ¿Sí?
Y así pone 6 ejemplos a continuación que la ley decía una cosa, pero Jesús le viene a dar un peso más pesado aún de lo que la ley enseñaba en el Antiguo Testamento. Y en 6 oportunidades en el Sermón del Monte enseña esto, dejando en claro que Dios es santo y demanda de su pueblo santidad. Y no existe una ley que purifique nuestro comportamiento y nuestro pecado. No hay obras, no hay símbolos de lo que podamos participar que nos hagan merecedores de la salvación, merecedores de esa gracia. Por lo tanto, entre líneas, Jesús le estaba predicando al pueblo el Evangelio de la gracia. Porque la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Jesús lo que estaba haciendo es decir que esta gracia en la cual vivimos en el Evangelio demanda a su pueblo santidad. Y una santidad no es una situación que hoy alcancé, que digo el domingo, bueno, hoy después de haber desarrollado, de haber participado de 20 cultos, de haber hecho el ABC, el discipulado, el vivencial y el estudio bíblico y qué sé yo, entonces ya soy santo. No, la santidad es un proceso que vivimos los hijos de Dios que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, todos estamos en un proceso de santidad. Y en ese proceso de santidad es donde buscamos el corazón del Padre y donde debemos vivir bajo la cobertura de la gracia. Porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Porque nos acaba de decir la palabra de Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ya no estamos más bajo el yugo de la ley, ahora la gracia, pero estar bajo el yugo de la gracia no nos permite tener liberalidad para poder pecar o para hacer lo que yo quiera. Estar bajo la gracia significa buscar en intimidad al Padre de corazón, obedecerlo y ponerme en campaña para estar en el proceso de santidad, para conocer y alcanzar el corazón del Padre. Y ese proceso nos va a llevar el resto de nuestra vida. Y es ese proceso de santidad en que estamos todos los hijos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, mi querido hermano, en esta mañana te desafío a que podamos conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo podemos saber si tenemos que ofrecerle otra mejilla si no lo leemos en sus escrituras? Por lo tanto, el desafío en esta mañana es poder conocer para poder multiplicarnos. Y vamos a ver a continuación cuáles son los beneficios, rápidamente, porque ya el olor a locro se está acrecentando. Vamos a ver cuáles son los beneficios, ¿sí?, del leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, con lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión de que no podemos permanecer ajenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque estar bajo el Evangelio de la Gracia nos permite poder disfrutar y encontrar delicias al estudiar la palabra de Dios. En Salmo 1:2 nos dice, en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente del agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos dice la palabra, nos dice en Salmo 1:2 que en la ley de Jehová, en el conocimiento de la palabra de Dios, encontramos su delicia. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? En primer lugar, podemos decir que la palabra de Dios es palabra de Dios para nosotros. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal de nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ese es en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más ameno, ¿sí? Nos enseña a hacer lo que es correcto. Por lo tanto,
La Biblia es inspirada por Dios. Podemos creer a través de las Escrituras que hay personas que fueron inspiradas, que escribieron la palabra de Dios y que nos da consejos útiles para saber cómo debemos conducirnos en esta vida, cómo debemos tener un matrimonio exitoso, de qué manera debemos criar a nuestros hijos, de qué manera poder ahorrar, de qué manera ser eficientes en finanzas, de qué manera poder ahorrar, poder tener, poder prestar y no pedir prestado, de qué manera poder bendecir a nuestro prójimo, de qué manera poder bendecir a nuestras familias, ¿sí? En la palabra de Dios tenemos consejos prácticos para nuestra vida. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios para también darle respuesta a esas preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Qué va a pasar cuando llegue al cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Sí? ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Son todas respuestas que encontramos en la palabra de Dios. En segundo lugar, buscamos y conocemos la palabra de Dios, porque y esta es una frase que me encanta, ¿sí? Es para el Instagram, pero bueno, dice, esta frase dice lo siguiente: Dios es el que nunca cambia cuando todo cambia, y el que siempre cambia cuando nada cambia. Parece un trabalengua, pero vamos a leerlo de nuevo. Dios es el que nunca cambia cuando todo cambia, y el que siempre cambia cuando nada cambia. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta frase refleja lo que quiero compartir, que justamente la palabra de Dios es tan aplicada para nosotros como lo fue cuando fue escrita hace 2000 años atrás. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y lo que antes fue escrito en la persona de hace 2000 años nos sirve para nosotros hoy en día también. Mientras vemos diariamente que con violencia hay cambios tecnológicos, hay cambios en las familias, hay cambios en el gobierno, hay cambio en el país, hay cambio en la manera de pensar, hay cambio en la conformación de un montón de cosas, la palabra de Dios nunca cambia. Y los principios que fueron enseñados hace 2000 años atrás, hoy en día se cumplen en nuestra vida también, porque es palabra de Dios para nuestra vida. Y mientras todo cambia, podemos estar seguros y aferrados a la palabra de Dios, que Él es un Dios bueno, es un Dios inmutable, que Él nunca va a cambiar. Y que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, por más que el mundo y la tierra pase, dice que su palabra no pasará. Así que podamos venir confiados en esta mañana que Él no cambia. Lamentablemente hay ideologías en esta época que nos dice que lo que fue escrito hace 2000 años atrás, hoy ya no corre, ya somos retrógrados, ya somos antiguos, que ya el cristianismo pasó de moda. Por lo tanto, hay matrimonios igualitarios, hay gente a favor del aborto, y hay un montón de cuestiones que vienen a atacar y atentar en la familia. Y como hijos de Dios podemos decir que la palabra de Dios nunca cambia. Y las promesas que fueron escritas hace 2000 años atrás sirven para nosotros y están vigentes para nosotros también hoy en día también. Por lo tanto, debemos procurar la santidad antes del matrimonio. No es una cuestión de época, es una cuestión de antigüedad. Se cumple para nosotros también porque tenemos promesa de bendición. Tenemos promesa de bendición para cuidar a nuestros hijos, para poder bendecirlos. Porque si la Biblia dice que si le enseñamos la palabra de chico, de grande no se van a apartar. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y porque Dios no cambia su palabra. Entonces, mientras todo cambia, Él no cambia. Pero mientras hay cosas que no cambian en este mundo, el Señor siempre cambia. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces entenderán
empezarán a conocer, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, mientras hay cosas en este mundo que no cambian, como el pecado, como la malicia, como las guerras, como un montón de cuestiones, dice la palabra de Dios que debemos transformarnos, debemos cambiar nuestra manera de pensar, debemos renovar en nuestra manera de pensar para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en Lamentaciones 3, 22, 23 dice lo siguiente: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y nuevamente, no por mis méritos, no porque cumplí con la ley, no porque hice todo bien en mi vida, no porque les di de comer a los pobres, no porque más o menos hice las cosas más o menos zafaba, sino dice por la misericordia de Jehová, porque Él es bueno, porque Él me ve que yo soy miserable y Él tuvo misericordia de mí. Y por la misericordia de Jehová dice que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por lo tanto, podemos levantarnos cada mañana, que Señor te das nuevas oportunidades. Poder levantarte cada mañana, que si tu semana fue complicada, si tuviste un día muy difícil, si caíste bajo la tentación, si tuviste un conflicto en tu matrimonio, si tuviste un conflicto en tu laburo, si pensás que tus fuerzas decaen, tenés ganas de tirar la toalla, el Señor te promete en sus palabras que nuevas cada mañana son sus misericordias, que Él es fiel, que Él permanece para siempre, que grande es su fidelidad. Así que en esa confianza yo me levanto cada día, que por más que la semana haya sido difícil, que por más que estemos luchando con distintas circunstancias, que por más que tengamos arrastrando por distintos pecados, con una enfermedad, con situaciones que deseamos no vivir, la misericordia de Jehová se renueva cada mañana, porque grande es su fidelidad, y por su misericordia es que todavía no hemos sido consumidos. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Otro beneficio de poder estudiar la palabra de Dios es que tenemos milagros a través de la palabra. Todos los milagros registrados en la Biblia, en la palabra de Dios, tuvieron en común que alguien en algún momento creyó la palabra y ante la necesidad reclamó el cumplimiento. Alguien conocía la palabra, vio una situación y como conozco la palabra, yo reclamo el cumplimiento de la palabra sobre esta situación con la que me enfrento y con la que me encuentro. En Hechos, capítulo 14, versículo 3, dice lo siguiente: por tanto, no estuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Sí? Dice que daban testimonio por la palabra de gracia y concedían por el testimonio de la palabra de gracia. Dice que concedían que hiciesen de sus manos señales y prodigios. En este versículo el Señor dice que concedía hacer señales y prodigios por la obra de sus manos. Los primeros cristianos ponían sus manos sobre los enfermos porque el Señor les había dicho que hagan eso. Los había encomendado, los habían enviado, y porque el Señor Jesús los envió, ellos fueron obedientes y obedecieron lo que Jesús les dijo. En la palabra de Dios, en la Biblia, mis queridos hermanos, tenemos todo el cumplimiento de lo que el Señor nos envió a hacer. El Señor nos dijo: vayan, impongan sus manos y los enfermos se sanarán. Vayan, impongan sus manos y los endemoniados saldrán. Vayan, confiesen en los pecados los unos a los otros, para ser salvos, para ser restaurados. Vayan, hagan discípulos, prediquen en las naciones.
No se olviden los huérfanos, la viuda de los pobres, atiéndanlo. Todo lo que debemos hacer está en la palabra de Dios. Simplemente debemos reclamar su cumplimiento. Porque no depende de nosotros. Porque la palabra de Dios ya fue dicha. Yo lo único que tengo que ser es ser obediente. Por lo tanto, debemos tener fe para conocer la palabra de Dios y reclamar el cumplimiento de lo que dice su palabra. Los milagros acompañan a estos hombres que humildemente no calificaban para esta tarea. Pero cuando ellos recibieron la palabra de Jesús, que los enviaba a salir y les prometía, los respaldaba, el Señor los cubría de gloria y los milagros y prodigios y las señales seguían a estos hombres. Por lo tanto, estas promesas también nos continúan y nos siguen a nosotros también. Nosotros tenemos la misma palabra, ese mismo respaldo que tuvieron los primeros discípulos. Simplemente debemos reclamar el cumplimiento de las promesas sobre nuestra vida y nuestra familia. Y por último, para terminar, la última promesa o el último beneficio de poder estudiar y de conocer la palabra de Dios es que la palabra tiene poder creativo. La palabra de Dios tiene poder creativo. En el Salmo 33, 6 y 9 dice lo siguiente. Salmo 33, 6 y el 9 dice lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. A través de la palabra existe el poder creativo. Es decir, por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Lo único que fue creado por obra de las manos es el ser humano. Pero los cielos, la tierra, los árboles, todo lo que en el mundo existe, fueron creados a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra tiene poder creativo. Todo lo que vemos existió por la palabra, y este poder creativo fue delegado a los hijos de Dios, o sea, nosotros. Nosotros tenemos también en nuestros labios y en nuestra boca poder para poder crear, porque fuimos hechos, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y si tenemos un Dios que a través de la palabra puede crear, entonces como fuimos hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios, con nuestros labios, con nuestra boca, también podemos crear. Podemos crear una nueva realidad. Podemos crear una nueva noción, una nueva realidad de lo que hay a nuestro alrededor. Debemos simplemente conocer la palabra y creer, pronunciarla, para que ese poder creativo sea realidad en nuestra vida. En Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dio las llaves del reino? A nosotros. A nosotros, los hijos de Dios, nos dice que nos fueron entregadas las llaves del reino. ¿Para qué se nos fue entregada las llaves del reino? ¿Para jactarme y decir, no, yo soy hijo de Dios? No, a la iglesia, ¿cómo vas a venir? ¿Cómo pecaste? No vas a estar en servicio porque no estás en santidad. ¿Para qué nos fue dada la llave del reino? Para tener poder creativo. Para que todo lo que atamos en la tierra sea atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo también. Tenemos poder creativo porque nos dice la palabra que el Señor ya nos entregó las llaves del reino. Tenemos las llaves del reino de los cielos en nuestra mano. Tenemos la capacidad para poder crear una nueva realidad. ¿Y cómo creamos una nueva realidad? Utilizando la palabra de Dios.
bendiciendo mi familia, bendiciendo mi matrimonio, bendiciendo a mis hijos, bendiciendo cada uno de los lugares donde pisen las plantas de los pies. Declaro bendito este lugar en el nombre de Jesús. Y las bendiciones de los cielos se van a desatar. El pecado se va a romper de tu vida. Y las huestes demoníacas de maldad van a huir de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Porque en tus labios tenés el poder creativo y en tus manos se te fue otorgada y delegada las llaves de los cielos para poder crear una nueva realidad en tu vida, en tu familia, a tu alrededor. Mi querido hermano, basta de vivir una vida de miseria, una vida de pobrecito, una vida arrastrando mochilas, pecados, cargas. Ya se nos fue otorgada en nosotros la autoridad para poder crear una nueva realidad en tu familia, en tu casa, para tu futuro, en tu hogar, donde en el nombre de Jesús ya no va a haber más pecado, ya no vamos a repetir más los mismos errores, no va a haber más maldiciones generacionales que se transmiten de familia en familia, maldiciones de pecado, de abuso, maldiciones de mal manejos en las finanzas, de desórdenes alimenticios, de un montón de cuestiones que venís arrastrando en tu familia. En el nombre de Jesús, en tus manos tenés la llave de los cielos para poder crear una nueva realidad. Porque todo lo que atares en esta tierra va a ser atado en los cielos, y todo lo que desates en esta tierra va a ser desatado en los cielos también. El cielo juega a tu favor. Los ángeles están a tu disposición. Las puertas de los cielos están a tu disposición sobre tu vida, sobre tu familia. Debemos ser conscientes de esa nueva realidad espiritual que tenemos que vivir como hijos de Dios. Que ya no estamos más bajo el yugo de la ley, bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de la gracia y con la autoridad de que somos hijos de Dios. Amén. Mi querido hermano, por último, debemos tomar esa autoridad que nos dio Jesús. En Deuteronomio 28 nos dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo. Si obedecieres, si conoces, y una vez que conozcas, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Así que en nuestras manos, y nosotros tenemos la oportunidad para que esta promesa de bendición sea cumplida sobre nuestra vida, porque dice que Jehová va a abrir su buen tesoro del cielo, va a enviar la lluvia temprana, la lluvia tardía sobre tu vida, te va a bendecir, te va a poner para que preste, para que no pida prestado, te va a poner por encima y no te va a poner por debajo. Simplemente que obedezca los mandamientos, lo que dice la palabra de Dios, que ya nos fue encomendada y nos fue escrita. Querido hermano, te invito a que te pongas de pie en esta mañana y que podamos tener un nuevo compromiso